Dicen que hay nombres que no se pronuncian, que habitan en lo más profundo de la historia, dormidos entre ruinas, esperando a que alguien los escuche de nuevo. Tanit. Su nombre resuena como un eco lejano entre columnas caídas y mares sin memoria. Fue reina sin corona, diosa sin rostro fijo, guardiana de la noche y del secreto. Donde los historiadores callan, las piedras aún susurran su historia. Fue la gran señora de Cartago, madre fértil y justiciera, a veces amorosa, a veces terrible. La encontraban en las estrellas, y la temían en los sacrificios. No nació en templos de mármol ni en los versos de los poetas griegos. Nació entre el incienso y la sangre. Entre la arena y las ofrendas. En la penumbra de un altar que aún hoy, nadie se atreve a desenterrar del todo. Esta no es solo la historia de una diosa. Es la historia de un poder femenino que cruzó el mar, desafió imperios y sobrevivió al silencio impuesto por los vencedores. Es la historia de cómo Tanit, sin decir palabra, conquistó el alma de un pueblo entero, y de cómo su sombra sigue viva, aunque nadie lo admita. Bienvenidos a El Tiempo entre Leyendas, donde lo olvidado vuelve, donde las diosas caminan entre nosotros. Capítulo 1. La señora de Cartago. Antes de los imperios, antes incluso de que Roma extendiera su sombra sobre el mundo conocido, hubo una ciudad que desafiaba al tiempo y al olvido. Una ciudad que emergía de las aguas del Mediterráneo como una joya tallada en ámbar y fuego, Cartago. Y en su corazón latía una diosa. Una figura esculpida no solo en piedra, sino también en la memoria colectiva de un pueblo navegante y guerrero. Su nombre era Tanit. Tanit no llegó al mundo con estruendo. No descendió del cielo envuelta en rayos ni hizo temblar la tierra bajo sus pies. Tanit se reveló con el tiempo, lentamente, como lo hace el agua al excavar la roca. Su culto surgió en un espacio donde Oriente y Occidente se tocaban con la yema de los dedos, en un mundo donde las creencias no eran rígidas, sino fluidas. Y eso la convirtió en algo mucho más poderoso, en un símbolo de transformación. Cartago, fundada por los fenicios alrededor del siglo IX a.C., se alzó como una hija de Tiro, la orgullosa ciudad del levante mediterráneo. Pero Cartago pronto dejó de ser solo una colonia, fue una promesa. Una posibilidad, y con ella creció también su panteón, adaptando viejos dioses a una nueva realidad. Entre ellos, una figura femenina se alzó con fuerza, eclipsando incluso a las divinidades masculinas que tradicionalmente dominaban los panteones semitas. Tanit fue, al principio, una sombra al lado de Baal Hamon, el gran dios solar, pero como el lucero del alba que brilla incluso antes del amanecer, fue ganando presencia hasta convertirse en su consorte, su igual e incluso, para muchos, en su superior espiritual. Representaba la fertilidad, sí, pero también la protección, la muerte ritual, la renovación del ciclo vital y el orden cósmico. No tenemos textos sagrados que nos cuenten su historia como si fuera una novela. No hay epopeyas conservadas como las de Inanna o Ishtar. Tanit es silencio tallado en piedra. Es un triángulo con brazos alzados, es un símbolo con forma de llave invertida, es una palmera en una estela funeraria. Pero bajo ese silencio se esconde una vibración poderosa. Porque Tanit fue algo más que una diosa, fue un lenguaje compartido por un pueblo que surcó los mares, y dejó su impronta en islas, puertos y promontorios desde el Líbano hasta las costas del sur de Iberia. La arqueología nos habla de ella con susurros de fuego. En los Tofets, esos lugares sagrados donde se realizaban sacrificios, humanos o simbólicos, el debate sigue abierto. Su nombre aparece inscrito con respeto y reverencia. TNTPNBLHMN. Tanit, rostro de Baal Hamon, reza la inscripción típica, pero Tanit no era solo el rostro de otro dios. Era la puerta, el umbral, la matriz cósmica que une vida y muerte, cuerpo y espíritu. Su culto creció con la ciudad. A medida que Cartago se expandía, comerciando con estaño, esencias, vidrio y púrpura, Tanit viajaba también. En cada altar improvisado por navegantes, en cada lámpara encendida en el exilio, Tanit ardía. Y donde ardía echaba raíces. En el templo principal de Cartago, cuya estructura apenas adivinamos hoy entre ruinas y especulación,
se celebraban las fiestas más importantes del calendario púnico. Allí, bajo el sol africano, los ciudadanos acudían a honrarla. Las mujeres en particular le rendían culto como protectora del parto, guardiana de la familia y dueña de los destinos ocultos. Pero también los soldados la invocaban antes de la batalla, y los comerciantes antes de lanzarse al mar. Porque Tanit no era solo fecundidad, era escudo y brújula. Podemos imaginar, con cierta licencia poética, a una sacerdotisa cartaginesa, con túnica de lino, rostro cubierto por un velo ritual, manos elevadas al cielo, invocando a la diosa al ritmo de tambores y flautas. Su voz, trémula pero firme, traspasaba las columnas del templo y se alzaba hacia las estrellas. Tanit, señora de los cielos, portadora de luz, madre de la ciudad, acepta esta ofrenda, guía nuestras almas y nuestros barcos. El culto de Tanit fue tan potente que sobrevivió a la propia Cartago. Tras la destrucción de la ciudad por Roma en el 146 antes de nuestra era, su nombre siguió vivo en comunidades dispersas, en islas como Ibiza, en enclaves africanos, incluso en sincretismos con otras divinidades. No se disolvió, sino que mutó, se ocultó, se mezcló. Como la sal que, disuelta en agua, aún da sabor. Capítulo 2. La sangre del creciente fértil. Para comprender a Tanit, hay que mirar hacia el este, hacia las riberas fértiles del Tigris y el Éufrates, donde la humanidad empezó a escribir su historia en tablillas de arcilla y a elevar templos hacia el cielo. Allí, mucho antes de que Cartago fuese un nombre pronunciado por navegantes, ya danzaban las grandes diosas del mundo antiguo. Y en esas danzas, entre mitos, guerra y maternidad, nació el germen de lo que luego sería Tanit. En Sumeria se la habría conocido como Inanna, señora del amor, la fertilidad y la guerra. En Akkad fue Ishtar, la temible y fascinante diosa del deseo y la destrucción. En Ugarit se manifestaba como Anat, guerrera implacable. Y en la ciudad fenicia de Tiro, más cerca ya de nuestro destino, Astarte reinaba con rostro doble, protectora del hogar y destructora de ejércitos. Esas figuras femeninas eran poderosas, autónomas, y sus mitos marcaban el pulso de las civilizaciones. No hay pruebas concluyentes de que Tanit naciera como una copia directa de alguna de ellas. Pero sí es evidente que todas comparten una raíz simbólica. El culto a la gran diosa madre, esa figura omnipresente que encarnaba la tierra, la fecundidad, los ciclos naturales, el poder de dar y quitar la vida. Cuando los fenicios llevaron sus creencias a Occidente, adaptaron esas figuras a su mundo cambiante, fusionando dioses, incorporando nuevos significados, absorbiendo los matices de cada región que tocaban. En ese sincretismo, Tanit surgió como una versión única. Tomó de Ishtar su asociación con Venus, el lucero del alba, y su dominio sobre la fertilidad sexual. De Anat heredó su carácter marcial, su vínculo con la guerra defensiva y con la protección de los suyos. Y de Astarte absorbió la fuerza espiritual, la función ritual, la capacidad de mediar entre humanos y dioses. Tanit era menos explícita que sus antecesoras. Mientras las antiguas diosas orientales eran representadas con cuerpos voluptuosos, atributos sexuales marcados o armadas hasta los dientes, Tanit era símbolo. Era geometría sagrada. Quizás por eso se adaptó también al espíritu de Cartago, que buscaba algo más etéreo, más sagrado, más trascendente. Su representación visual, como figura antropomórfica esquemática, hablaba más del alma que del cuerpo. Del principio universal femenino, más que de la mujer concreta. La arqueología nos ofrece pistas valiosas. En los tofets cartagineses, entre las urnas y las estelas, aparecen símbolos que evocan ese legado oriental. El disco solar, las palmas, las estrellas, los crescentes lunares. Todo ello enlazado a cultos milenarios que ya se practicaban en Mesopotamia, en Canaán, en Egipto. El simbolismo de Tanit, por tanto, no era exclusivo ni original, pero sí profundamente adaptado a su nuevo contexto. Sus sacerdotisas, tal como sugieren ciertos relieves e inscripciones, eran guardianas del conocimiento astronómico y del calendario ritual. Las ceremonias en su honor no se limitaban a la fertilidad agrícola,
eran celebraciones cósmicas, donde el movimiento de los astros marcaba el ritmo de la vida y la muerte. Y es aquí donde Tanit se separa de las diosas guerreras y se alza como señora del equilibrio, entre el caos y el orden, entre la creación y la destrucción. Un ejemplo fascinante del legado oriental de Tanit lo encontramos en la ciudad de Leptis Magna, en la actual Libia. Allí, en los restos de un templo dedicado a las divinidades púnicas, las inscripciones muestran la evolución del panteón cartaginés en el exilio, tras la caída de Cartago a manos de Roma. Tanit sigue presente, reverenciada, incluso cuando las circunstancias políticas y religiosas ya no le eran favorables. Su sangre, la del creciente fértil, seguía latiendo en las provincias más remotas. Podemos imaginar entonces a una mujer cartaginesa del siglo IV antes de nuestra era, de pie, frente a un altar sencillo, encendiendo una lámpara de aceite bajo las estrellas. No necesitaba una estatua de piedra. Bastaba el símbolo de Tanit y su invocación ancestral para sentirse parte del gran tejido divino que unía a su pueblo con los astros y con la historia. Capítulo 3. Entre islas y templos. La ruta sagrada de Tanit. Imagínate esto. Un barco de vela triangular cruza lentamente las aguas serenas del Mediterráneo. Es el siglo V antes de nuestra era. En cubierta, un pequeño grupo de navegantes púnicos lleva consigo objetos preciosos, ánforas de vino, talismanes de marfil y una estatuilla de Tanit tallada en piedra blanca. No es simplemente carga, es un altar portátil, un pedazo de su tierra, una promesa de que, donde se asienten, la diosa también echará raíces. Este es el inicio de una travesía sagrada, porque Tanit no fue una diosa estática, fue una viajera. Su culto, como las rutas de los comerciantes fenicio-púnicos, se extendió por buena parte del Mediterráneo. Y en cada lugar que tocó, dejó una huella. En esta etapa del viaje por el tiempo entre leyendas, vamos a seguir esas huellas. Vamos a trazar la ruta de Tanit, de isla en isla, de templo en templo. Porque entender su expansión es entender cómo una deidad se transforma en un vínculo cultural que une continentes. Nuestra primera parada es especial, una isla envuelta en misterio, historia y luz. Hablamos de Ibiza, o como la llamaron los fenicios, Iboshim. Fundada por ellos en el siglo VII antes de nuestra era, esta isla se convirtió en una de las joyas del comercio púnico en el Mediterráneo occidental. Pero no solo se trataba de comercio. Aquí, Tanit encontró un hogar espiritual. Los arqueólogos han descubierto en Ibiza uno de los mayores santuarios dedicados a Tanit fuera de África. En la cueva de Skuleram, situada en una colina que domina el mar, se han encontrado más de 600 figuras y amuletos votivos que representan a la diosa. ¿Por qué una cueva? Porque Tanit no solo era luz celestial, también era la profundidad, lo oculto, lo que germina en la oscuridad. Adorarla en una gruta era como retornar al vientre del mundo, al origen de todo. Las ofrendas eran variadas. Figurillas femeninas de terracota, rostros idealizados, formas geométricas, frutas secas, conchas marinas. Era un culto íntimo, doméstico, que unía lo personal con lo cósmico. Muchos creen que mujeres venidas de todos los rincones del mundo púnico peregrinaban a esta cueva para pedir fertilidad, protección en el parto, suerte en el matrimonio. Tal vez cantaban himnos mientras colocaban sus ofrendas en las grietas de la roca. Tal vez al encender una lámpara de aceite, creían ver el rostro de la diosa proyectado en la pared. Pero Ibiza no era el único enclave. Las rutas comerciales púnicas unían África con el sur de Europa a través de una red estratégica de islas y puertos. Sicilia, en especial su costa occidental, fue otro foco del culto. En ciudades como Motia o Solunto, se han hallado estelas y elementos iconográficos de Tanit, a menudo junto a Baal Hamon. La iconografía se repite, el símbolo de Tanit con los brazos en alto, el disco solar, la media luna, son señales de una identidad común. En Cerdeña, una isla ya sagrada desde tiempos prehistóricos por sus nuragues, los fenicios establecieron numerosos asentamientos. Y donde se asentaban ellos, iba también su religión. Algunos santuarios adaptaron antiguos lugares de culto indígenas, mezclando prácticas locales con el culto de Tanit, creando un sincretismo que habla de respeto, de fusión, de evolución espiritual.
En Malta, otro cruce crucial, se han encontrado inscripciones y restos que sugieren la presencia del culto. Y aunque Roma acabaría imponiendo sus dioses, la huella de Tanit siguió latiendo durante generaciones. Por supuesto, la presencia más poderosa de Tanit siguió en África. En ciudades como Hadrumetum, la actual Susa, Leptis Magna o Hippo Regius, su culto se mantuvo vivo incluso bajo la dominación romana. En muchos casos, los templos fueron destruidos o transformados, pero los símbolos persistieron. Es más, en algunos mosaicos tardíos, se aprecia la figura de una mujer con rasgos solares y maternales, que muchos estudiosos identifican como Tanit, bajo una nueva forma cristianizada o sincretizada con otras divinidades. El culto a Tanit no era solo religioso, era también una forma de identidad. En tiempos de colonización, guerra o crisis, adorarla era recordar quiénes eran. Era afirmar un linaje espiritual frente a los imperios que venían a imponer sus dioses. Volvemos a la península ibérica. Aquí, especialmente en el sur, Tanit encontró un terreno fértil. Ya en el siglo VIII antes de nuestra era, los fenicios se habían asentado en Gadir, la actual Cádiz, y desde allí extendieron su influencia por todo el litoral atlántico. En enclaves como Chiclana, Sancti Petri, o incluso más hacia el interior, se han hallado restos que vinculan estas tierras con la espiritualidad púnica. No es casual que algunos símbolos de Tanit se encuentren en necrópolis o santuarios costeros. Su conexión con el mar, con el ciclo de la vida y la muerte, la hacía ideal para acompañar a los viajeros y a los difuntos. ¿Cuántos navegantes murieron viendo el horizonte con una imagen de Tanit al cuello? ¿Cuántas mujeres dieron a luz invocando su nombre bajo el cielo del sur ibérico? Lo fascinante de esta expansión es que no fue impuesta. No hubo guerras santas ni conversiones forzadas. El culto a Tanit se esparció como el aroma de un incienso, suave, persistente, ineludible. Cada enclave que la veneraba la interpretaba a su manera. Y sin embargo, el núcleo seguía siendo el mismo, una fuerza femenina, cósmica, protectora, una diosa de muchas caras y un solo corazón. Cuando hablamos de la ruta de Tanit, hablamos también de una red invisible de espiritualidad compartida. De madres e hijas que repiten las mismas oraciones en ciudades separadas por océanos. De sacerdotes que encienden las mismas lámparas en altares distintos. De una fe tejida sobre el mapa como un tapiz sagrado. Capítulo 4. El Tophet y el fuego, mitos y verdades. El sol cae con violencia sobre las piedras rojas de Cartago. No hay sombra, no hay brisa, solo un silencio que pesa como plomo. Estamos en un lugar que aún hoy incomoda, que duele, que arde en la memoria colectiva como una llama antigua que se niega a apagarse. Estamos en el Tophet. Pocas palabras de la antigüedad despiertan tanto debate, misterio y horror. Para algunos, fue un simple cementerio de infantes. Para otros, el escenario de sacrificios humanos. Para todos, un símbolo del extremo al que puede llegar la fe cuando se mezcla con el miedo y la necesidad. Hoy, vamos a descender a lo más profundo del culto de Tanit. A ese lugar donde la diosa no es solo fertilidad, sino también exigencia, poder y fuego. ¿Qué es un Tophet? Comencemos por los hechos. La palabra Tophet proviene del hebreo bíblico y se refiere a un lugar ritual, concretamente a uno situado en el valle de Hinnom, junto a Jerusalén, donde, según los textos bíblicos, se ofrecían sacrificios humanos a Moloch. Sin embargo, los arqueólogos modernos han adoptado ese término para designar a ciertos espacios sagrados encontrados en el mundo púnico, especialmente en Cartago. En Cartago, el Tophet era un recinto al aire libre, delimitado, lleno de estelas con inscripciones y decoraciones simbólicas, muchas de ellas con la figura de Tanit, y con urnas funerarias enterradas en el suelo. Estas urnas contenían restos calcinados de huesos, en muchos casos de niños, a veces también de animales. La pregunta que ha sacudido a generaciones de historiadores es, ¿qué tipo de práctica religiosa se llevaba a cabo aquí? Autores griegos y romanos como Diodoro Sículo, Plutarco o Tertuliano acusaron abiertamente a los cartagineses de practicar sacrificios humanos.
Según estas fuentes, los niños eran ofrecidos a los dioses Baal-Hamon y Tanit en rituales públicos. En tiempos de crisis, como guerras, hambrunas o desastres naturales, se intensificaban estos ritos. Diodoro llega a relatar cómo se sacrificaban cientos de niños de familias nobles, y cómo el fuego los devoraba al son de música ritual para acallar sus gritos. Pero debemos recordar, estas crónicas no están libres de propaganda. Roma y Grecia fueron enemigos acérrimos de Cartago. Hablar de canibalismo religioso o de sacrificios infantiles era una manera efectiva de deshumanizar al enemigo, de justificar su destrucción, de limpiar la conciencia tras el genocidio de una civilización. A partir del siglo XX, con las excavaciones sistemáticas en Cartago, se comenzaron a recuperar miles de urnas del Tophet. En su interior, huesos calcinados, restos de neonatos, de fetos, de niños pequeños, pero también de animales como corderos o aves. Algunas estelas llevan inscripciones que rezan cosas como, para Tanit, rostro de Baal-Hamon, en cumplimiento de un voto hecho por, seguido del nombre del oferente. Los análisis osteológicos han arrojado luces y sombras. Algunos estudios sostienen que muchos de estos niños murieron por causas naturales, probablemente perinatales, y que el Tophet funcionaba como un cementerio especial para infantes no bautizados o sin nombre. Una especie de limbo sagrado donde Tanit los acogía. Otros estudios, sin embargo, señalan patrones de cremación y fracturas que sugieren ritualidad y posiblemente sacrificios. ¿Cuál es la verdad? Puede que ambas cosas sean ciertas. Que el Tophet comenzara como espacio de consagración simbólica, y que en tiempos extremos, como el asedio de Agatocles o la guerra contra Roma, los cartagineses, desesperados, volvieran a rituales más antiguos y cruentos. Aquí es donde el símbolo se vuelve más complejo. Tanit, en estas estelas, aparece como receptora de los votos, pero también como la que otorga bendiciones. ¿Era ella quien exigía el sacrificio, o era quien acogía a los inocentes en su seno? La imagen de Tanit como madre fértil se enfrenta aquí a una representación más ambigua, la de la diosa del umbral, de la muerte ritual, del tránsito. No es una divinidad cruel, sino una fuerza que rige los ciclos de la vida. Y en ese ciclo, la muerte también tiene un lugar. Podemos imaginar un ritual en el que los padres, sumidos en el dolor, entregan el cuerpo sin vida de su hijo a la pira sagrada, esperando que su alma ascienda y que Tanit les bendiga con otro nacimiento, con el equilibrio perdido. Podemos imaginar también, con inquietud, tiempos oscuros en los que se creía que el sacrificio voluntario de lo más querido podía cambiar el destino de una ciudad. Los Tophets no fueron exclusivos de Cartago. Han aparecido también en otras ciudades púnicas, en Hadrumetum, en Susa, en Motia. Todos comparten características similares: estelas, urnas, restos óseos. Algunos incluso están rodeados de pequeños templos o altares. Esto sugiere que el ritual no era una aberración local, sino una parte estructural del sistema religioso púnico. Pero también nos habla de una religión que no veía la vida y la muerte como opuestos, sino como polos complementarios. Para un cartaginés, el sacrificio, simbólico o literal, era una ofrenda al orden cósmico, una restitución del equilibrio entre el mundo humano y el divino. Hoy en día, el Tophet de Cartago está abierto al público. Es un jardín tranquilo con árboles y caminos de piedra. Las estelas se alinean como un pequeño ejército de sombras. Muchos turistas pasan de largo sin saber lo que pisan. Pero para quienes conocen su historia, es un lugar sobrecogedor. Allí, entre ruinas, se escucha un eco del pasado que aún no se apaga. ¿Debemos juzgar a los antiguos por sus prácticas, o debemos tratar de comprender desde sus propios códigos morales y culturales? El culto a Tanit, con toda su luz y toda su sombra, nos obliga a confrontar la complejidad del alma humana, su necesidad de trascendencia, su deseo de protección, su capacidad para amar y para temer. Capítulo 5. El rostro oculto de Tanit, sincretismos y pervivencias. En el año 146 antes de nuestra era, las legiones romanas comandadas por Escipión Emiliano cumplieron con la sentencia final:
destruir hasta los cimientos a la orgullosa ciudad fenicia que durante siglos había sido rival de Roma. Cayeron los templos, se apagaron los altares, se dispersaron los pueblos. Pero los dioses no mueren con la piedra. Tanit, la gran diosa madre, la protectora de Cartago, no desapareció entre las llamas. Cambió de nombre, cambió de rostro, cambió de idioma. Se escurrió entre los resquicios del tiempo como agua entre los dedos, y sobrevivió donde menos se la esperaba. En el cristianismo popular, en la iconografía medieval, en las tradiciones sincréticas del Mediterráneo, e incluso en la memoria oral de los pueblos. Este capítulo es una búsqueda, una expedición para encontrar a Tanit tras su máscara. Cuando Roma destruyó Cartago, no lo hizo con ceguera. La civilización púnica fue borrada de los mapas, sí, pero absorbida en las estructuras imperiales. Los esclavos cartagineses llevaron consigo no solo sus oficios, sino también sus dioses. Y entre ellos, Tanit. La religión romana era, ante todo, práctica y abierta. Roma adoptó y adaptó a cientos de divinidades extranjeras, egipcias, griegas, galas, orientales, y muchas veces las sincretizó con las suyas. En este contexto, Tanit encontró su primer disfraz. Fue identificada en algunos casos con la diosa Juno Caelestis, protectora del Estado, celeste, madre, fértil. En las provincias africanas del imperio, especialmente en Cirta, Duga, Tebesa o Leptis Magna, se erigieron templos dedicados a esta Juno, que conservaban símbolos y rituales heredados del culto a Tanit. La figura femenina con los brazos alzados, el disco solar sobre la cabeza, la palmera, el león, todos estos elementos continuaron vivos, pero con otros nombres. El culto imperial no podía permitir diosas extranjeras sin máscara, pero no podía evitar que su recuerdo persistiera. Uno de los lugares donde el eco de Tanit nunca dejó de sonar fue la isla de Ibiza. Colonizada por los púnicos alrededor del siglo VII a.C., la isla se convirtió en un enclave comercial y religioso, donde el culto a Tanit adquirió una fuerza excepcional. En las cuevas de Esculeram, al norte de la isla, se han encontrado cientos de estatuillas, exvotos y objetos rituales dedicados a la diosa. Pero lo más fascinante es que, incluso después de la romanización de la isla, y mucho después de la cristianización, las mujeres de Ibiza continuaron acudiendo a esa cueva para pedir fertilidad, salud y protección para sus hijos. Cambiaron los nombres, se invocó a la Virgen, a las santas locales, pero los gestos, los ritos y el lugar sagrado siguieron siendo los mismos. En esa cueva, Tanit nunca se fue, solo bajó la voz. En el proceso de cristianización del norte de África y del Mediterráneo, muchas antiguas divinidades femeninas fueron absorbidas dentro de la figura de la Virgen María. Esto no fue un accidente. El cristianismo primitivo comprendió que para llegar al corazón del pueblo, debía hablar en su idioma simbólico. En los lugares donde Tanit había sido poderosa, se comenzaron a venerar vírgenes, negras, celestes, asociadas al agua, a la luna y a la fertilidad. Algunas imágenes marianas asumieron rasgos muy similares: protectoras de la maternidad, intercesoras en el parto, sanadoras, reinas del cielo. La Virgen del Pilar en Zaragoza, la Virgen del Mar en Almería, la Virgen de África en Ceuta, todas fueron cultos que se superpusieron a antiguos santuarios paganos. Es descabellado pensar que Tanit, la Señora de los Cielos, Madre de Cartago, se disolvió dulcemente en la figura de María. No hay pruebas directas, pero sí indicios constantes, y a veces, los símbolos gritan más fuerte que las palabras. Uno de los aspectos más asombrosos del legado de Tanit es la persistencia de su iconografía. El llamado símbolo de Tanit, un triángulo invertido con una línea horizontal en la parte superior y un pequeño círculo o semicírculo sobre ella, aparece con variantes desde el norte de África hasta la península ibérica. Se ha encontrado tallado en estelas funerarias, en lámparas de aceite, en cerámica, e incluso en bordados y diseños textiles tradicionales. Este símbolo, que representa la unión del cuerpo, el triángulo, el alma, la línea y el espíritu o divinidad, el círculo, fue adoptado y adaptado sin que muchas veces se supiera su origen exacto. Hoy en día, puede verse como tatuaje místico, como emblema de grupos esotéricos, o incluso como logotipo reinterpretado.
Pero su esencia sigue ahí, la de una diosa que abarca el todo, que equilibra lo material y lo espiritual. En el siglo XX, con el auge de movimientos esotéricos, arqueología alternativa y neopaganismo, Tanit resurgió con fuerza. Fue recuperada por corrientes feministas que buscaban modelos de divinidad femenina precristiana, por grupos espirituales interesados en el Mediterráneo como matriz cultural, e incluso por artistas y escritores que la vieron como un arquetipo de la diosa triple: doncella, madre, anciana. En festivales de solsticio, en rituales modernos de fertilidad, en celebraciones privadas de la luna, el nombre de Tanit se pronuncia otra vez. Su fuego ha vuelto a encenderse, aunque esta vez en otros idiomas, con otras intenciones, pero con el mismo anhelo ancestral: encontrar sentido, protección, trascendencia. Hoy, Tanit no tiene un gran templo central. No tiene sacerdotisas oficiales ni un calendario de fiestas estatales. Pero está más viva que nunca. En cada símbolo tallado en una roca ibicenca. En cada mujer que reza a una virgen en lo alto de una montaña africana. En cada historiador que reconstruye su culto desde las ruinas. Y en cada oyente que, ahora mismo, sigue su rastro a través de las palabras. Tanit fue muchas cosas: madre, protectora, señora del cielo, guardiana de los umbrales, diosa del amor y de la muerte. Pero, sobre todo, fue una idea tan poderosa que sobrevivió al olvido. Capítulo 6. El rostro oculto de Tanit, la diosa íntima. Mientras los historiadores y arqueólogos han rastreado a Tanit en templos, estelas y tofets, hay otro rostro de la diosa que ha permanecido mucho más oculto. Uno que no se encuentra tallado en piedra, ni iluminado por el resplandor de las antorchas rituales, sino grabado en los objetos cotidianos, en los secretos de las casas, en los susurros que cruzaban las habitaciones donde las mujeres daban a luz o se despedían de sus muertos. Este es el rostro íntimo de Tanit. La diosa no como entidad estatal o símbolo cívico, sino como presencia diaria, como protectora del hogar, como la compañera silenciosa que habitaba cada gesto. Porque Tanit no solo era invocada en grandes festivales o ceremonias públicas. En realidad, su poder se manifestaba de forma aún más constante en la vida privada de los cartagineses. Como tantas otras deidades femeninas de la antigüedad, tenía un pie en lo público y otro en lo doméstico. Era la patrona del nacimiento y de la muerte, sí, pero también de los silencios del día a día. De las decisiones pequeñas. Del agua que se vertía en el altar doméstico al amanecer. Del pan que se horneaba mientras se recitaban oraciones casi olvidadas. Del talismán colgado sobre la cuna del niño recién nacido. Muchos hogares púnicos tenían pequeñas estatuillas o símbolos de Tanit. A veces, era simplemente su signo abstracto, un triángulo con una línea y un círculo arriba, parecido a una figura humana con los brazos extendidos. Este símbolo se convirtió en una de las representaciones más perdurables de la diosa, quizá por su simplicidad, quizá porque no necesitaba más. Era fácilmente reproducible, identificable y al mismo tiempo profundamente enigmático. En él se concentraba un mensaje. Tanit estaba presente, protegía, escuchaba. Los objetos hallados en tumbas también nos hablan de esa intimidad. Amuletos, colgantes, espejos rituales, artefactos que acompañaban a los muertos en su viaje al más allá, y que tenían como función invocar la protección de Tanit en ese tránsito último. Para los cartagineses, la muerte no era un final absoluto, sino un umbral, y Tanit era la guardiana de ese umbral. En muchos sentidos, ella era la psicopompa femenina de su cultura. La que acompañaba el alma, la que cuidaba del cuerpo incluso cuando éste ya se entregaba a las llamas o a la tierra. Pero donde su influencia se hacía más profunda era en la vida de las mujeres. Tanit era, por excelencia, la diosa de las mujeres. No solo como símbolo de fecundidad, sino como figura que comprendía el dolor del parto, la pérdida de un hijo, la preocupación por el futuro, la necesidad de consuelo. En las pocas fuentes indirectas que tenemos, aparece como una especie de madre de las madres, una presencia espiritual que se invocaba en momentos de vulnerabilidad, de alegría y de desesperación.
En Ibiza, donde su culto fue especialmente fuerte, se han hallado figuras de terracota de mujeres con los brazos alzados, quizás representaciones de Tanit o de sus fieles. En muchas de ellas hay una ternura casi moderna, una humanidad que traspasa los siglos. No parecen deidades lejanas e inalcanzables, sino mujeres reales conectando con algo más grande que ellas. Mujeres que quizás, como muchas hoy, prendían una vela y hablaban con sus diosas al caer la noche. Es posible incluso, aunque aún no probado, que algunas mujeres actuaran como sacerdotisas domésticas o intermediarias de Tanit, sin necesidad de pertenecer al templo oficial. La religión cartaginesa no era completamente centralizada, y en muchos contextos, la espiritualidad pasaba más por la práctica que por la institución. En ese sentido, Tanit era también una figura de empoderamiento espiritual femenino, una puerta hacia lo sagrado que no requería permiso de los hombres ni mediación de estructuras patriarcales. Y esto es profundamente revelador. Porque cuando una divinidad se vuelve íntima, cuando abandona los altares de piedra y habita los corazones y las cocinas, entonces ya no puede morir fácilmente. Por eso, incluso después de la destrucción de Cartago, Tanit sobrevivió. Porque no era solo una figura política, era un susurro transmitido de madre a hija. Era un gesto aprendido al armar un altar con piedras junto al mar. Era una canción que hablaba de una señora de los cielos que cuidaba de los suyos. Hoy, miles de años después, su símbolo aún aparece. En grafitis modernos. En joyas inspiradas por la arqueología. En logotipos que buscan evocar algo antiguo y profundo. Pero más allá de las modas, Tanit sigue viva en la memoria de aquellos que entienden que lo sagrado no necesita de grandes templos para existir. Que una diosa puede habitar una mirada, una caricia, una esperanza. Capítulo 7. Tanit frente al abismo. El final de Cartago y la supervivencia de una diosa. El fuego. El humo negro que ascendía como un espectro sobre el cielo del Mediterráneo. Las murallas de Cartago, antes orgullo de la ingeniería púnica, caían una a una como fichas marcadas por el destino. Era el año 146 antes de nuestra era, y Roma, la loba insaciable, había conseguido al fin lo que había perseguido durante más de un siglo: borrar a Cartago del mapa. Pero no todo podía quemarse, porque entre las cenizas, entre los escombros de columnas y templos, algo más antiguo que las guerras sobrevivía. Una presencia que ni siquiera el ejército romano, con todo su orden y su crueldad, pudo exterminar. Sobrevivió en los susurros, en las piedras marcadas, en los símbolos escondidos. Tanit no cayó con Cartago. Tanit encontró un nuevo rostro en medio del abismo. Durante 3 largas guerras, conocidas hoy como las guerras púnicas, Roma y Cartago se disputaron el control del mundo antiguo. No fue solo un conflicto territorial, fue una lucha de modelos, de culturas, de dioses. Roma veneraba a Júpiter y a Marte, encarnaciones del poder ordenado. Cartago confiaba en Baal Hamón y en Tanit. Durante la Tercera Guerra Púnica, Roma ya no buscaba un tratado, buscaba la aniquilación. El general Escipión Emiliano fue enviado con una sola misión: arrasar Cartago, y así lo hizo. Durante 6 días, los legionarios destruyeron, quemaron, saquearon. Casi todos los habitantes que no murieron fueron vendidos como esclavos. Y los templos, incluyendo el de Tanit, fueron demolidos hasta sus cimientos. Pero no se puede destruir del todo aquello que ha echado raíces más profundas que los cimientos de piedra. Tanit no era solo un ídolo, era una idea, una presencia, y como tal, encontró la forma de perdurar. El eco de Tanit, en los últimos días. Se cuenta que en los últimos días del asedio, muchas mujeres cartaginesas huyeron con sus hijos hacia los santuarios. No a esconderse sino a pedir protección. Algunas crónicas, aunque envueltas en mitología, sugieren que se llevaron a cabo rituales desesperados, ofrendas a los dioses para salvar la ciudad. Quizá el último fuego encendido en Cartago no fue el de la guerra, sino el de un altar. Y allí, entre la desesperación y la fe, Tanit fue invocada una vez más. Los arqueólogos han encontrado vestigios quemados, estelas partidas, restos de urnas. El Tofet de Cartago, parcialmente destruido pero nunca del todo olvidado, sigue hablando. Sigue diciendo: aquí estuvo ella.
¿Fue aquel el final? No. Los romanos creían que habían erradicado una amenaza. Pero las ideas, como las semillas, germinan lejos de donde fueron sembradas. Cuando Cartago cayó, muchos cartagineses huyeron. Algunos a Numidia, otros hacia el sur, otros hacia islas como Malta, y sobre todo, a Ibiza. Y allí, entre acantilados y calas de aguas cristalinas, Tanit encontró un nuevo hogar. En Ibiza, llamada entonces Ibosim, el culto a Tanit no solo sobrevivió, sino que floreció durante siglos. La cueva de Esculleram, santuario subterráneo dedicado a la diosa, fue utilizada entre los siglos V antes de nuestra era y II de nuestra era. Allí, en la oscuridad cálida de la piedra, se le rendía culto con figuras votivas, lámparas de aceite y ofrendas. Muchas de esas figuras representan a mujeres con los brazos alzados, el símbolo eterno de Tanit. Los romanos toleraron, e incluso incorporaron, aspectos del culto. Porque Tanit, como muchas diosas antiguas, era demasiado fuerte para desaparecer. Fue absorbida, disimulada, sincretizada. A lo largo de los siglos, Tanit se transformó. Adoptó nuevos nombres, nuevas formas. En el norte de África, se mezcló con deidades locales. En el mundo romano, fue identificada a veces con Juno o con Diana. En otros lugares, su figura femenina y cósmica se desdibujó para reaparecer bajo capas de religiosidad popular, como protectora del hogar, como madre fértil, como estrella de la noche. Incluso en la era cristiana, algunos de sus símbolos persistieron. ¿Casualidad que muchas vírgenes negras, protectoras de templos y madres místicas, se encuentren en lugares donde antes estuvo el culto de Tanit? ¿O que su símbolo, el triángulo con brazos, reaparezca en decoraciones medievales sin explicación aparente? Tanit no murió, se escondió, como la luna tras las nubes. Como el recuerdo en el corazón de una abuela que enciende una lámpara sin saber que está repitiendo un rito milenario. Imagina por un momento, la última sacerdotisa de Cartago. En medio del caos, envuelta en fuego y sangre. Con los ojos alzados al cielo, pronunciando por última vez una oración olvidada. Tal vez no pidió salvación. Tal vez no pidió venganza. Tal vez, simplemente, pidió que su diosa sobreviviera. Y su deseo fue concedido. Porque hoy, más de 2000 años después, el nombre de Tanit sigue vivo. En libros, en hallazgos arqueológicos, en cuevas sagradas, en las estrellas que guían a los navegantes. Cartago cayó. Su templo fue destruido. Pero la diosa aún camina entre nosotros. Capítulo 8. El legado de Tanit. Entre los siglos, las estrellas y la memoria. Hay historias que se apagan con el paso del tiempo. Y hay otras que se niegan a morir. Son como brasas escondidas bajo las cenizas, esperando el soplo de una voz, el susurro de una memoria, el gesto olvidado que las vuelva a encender. Tanit, la diosa madre de Cartago, pertenece a esta segunda categoría. Su templo fue destruido, su ciudad borrada, su culto perseguido, y sin embargo, 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre. Hoy, en este último capítulo, vamos a seguir sus huellas más allá del mito, más allá de la historia antigua. Porque Tanit no es solo una figura del pasado, es un símbolo que sigue latiendo en lo más profundo del alma mediterránea. Tanit en la arqueología del presente. Durante los siglos XIX y XX, los arqueólogos comenzaron a desenterrar los secretos de Cartago. Lo que encontraron no fue solo piedra sino memoria, estelas con inscripciones votivas, urnas, figuras femeninas con los brazos en alto, representaciones de palmas y lunas. Tanit volvía a la luz del sol tras siglos de oscuridad. Especialmente reveladores fueron los hallazgos en el Topet de Salambó, en el que se descubrieron miles de urnas, muchas de ellas asociadas directamente a su nombre. La inscripción más común, grabada con mano temblorosa y reverente, decía: «A la señora Tanit, rostro de Baal, esto lo ha ofrecido fulano, como voto, porque oyó su voz». Esa frase, sencilla y profunda, nos habla de algo humano y universal, la esperanza. La creencia en que hay algo superior que escucha, que responde, que acompaña. Tanit, incluso para quienes la veían solo como un símbolo, representaba ese lazo invisible entre el mundo tangible y el espiritual.
En lugares como Ibiza, Cartago Nova, Sicilia, Cerdeña o incluso en el sur de la península ibérica, la presencia de Tanit aparece en grafitos, símbolos, restos rituales. Pero más allá de las pruebas físicas, lo que pervive es la idea de Tanit, su arquetipo, su esencia. Tanit fue madre, guerrera, protectora, señora de los cielos y del inframundo. En ella confluyen aspectos que la convierten en uno de los modelos divinos más completos de la antigüedad. No era solo diosa de la fertilidad, como suelen serlo muchas figuras femeninas en religiones arcaicas, era también una diosa celeste, astral. Su asociación con la luna, con las estrellas, con los ciclos cósmicos, le daba una dimensión que iba más allá del vientre. Era madre del tiempo, del renacimiento, del misterio. Y en tiempos donde las mujeres eran en gran parte silenciadas, Tanit ofrecía una imagen poderosa, la de una fuerza femenina que no pedía permiso, que gobernaba, que protegía, que decidía. Hoy, muchas mujeres y colectivos han recuperado su figura como símbolo de empoderamiento, de conexión con lo ancestral, de espiritualidad alternativa. Tanit es invocada en rituales neopaganos, en círculos de meditación, en expresiones artísticas contemporáneas. Su imagen aparece en tatuajes, joyas, murales, incluso en festivales. Se la honra como protectora de la feminidad sagrada, del equilibrio, de la vida y la muerte como ciclos inseparables. Pero Tanit no es solo de las mujeres. Es del Mediterráneo entero. Es una figura que representa lo que este mar ha sido durante milenios. Un cruce de caminos, un abrazo entre culturas, una tensión entre guerra y belleza. Al igual que el mar que la vio nacer, Tanit es puente, une Oriente y Occidente, une lo fenicio con lo africano, lo cartaginés con lo ibérico, lo pagano con lo eterno. Y ese es quizá su legado más profundo, enseñarnos que las civilizaciones caen, pero las ideas que las movieron pueden transformarse, evolucionar, sobrevivir. Cada vez que vemos su símbolo, ese triángulo con los brazos elevados, la luna sobre la cabeza, no vemos solo un dios antiguo. Vemos la memoria de un pueblo, la resistencia de una ciudad, la vibración de una fe que no se resignó a desaparecer. Hoy, Tanit sigue apareciendo en lugares insospechados. En Ibiza, hay restaurantes, hoteles, vinos y perfumes que llevan su nombre. Pero más allá del uso comercial, hay un culto silencioso. Una cueva aún recibe visitas. Algunos acuden en busca de energía, de paz, de respuestas. Superstición. Espiritualidad. Recuerdo genético. Lo cierto es que el ser humano necesita símbolos. Y Tanit como símbolo está viva. Lo estuvo en el grito de una sacerdotisa, en el barco de un navegante, en la oración de una madre, y ahora en la búsqueda de quienes quieren reconectar con algo más antiguo que la historia. El misterio. Y así, navegantes del tiempo y la memoria, llegamos al final de esta travesía por la historia de Tanit. Una historia que no comienza ni termina en Cartago, sino que fluye como las mareas, como el viento que llevó a los fenicios hasta las costas más lejanas. Hemos recorrido templos y estelas, guerras y rituales, exilios y renacimientos. Hemos escuchado el eco de una diosa que nunca gritó, pero que nunca dejó de hablar. Gracias por acompañarme en esta serie de El tiempo entre leyendas. Si este viaje te ha sorprendido, emocionado o inspirado, te invito como siempre, a que lo compartas, a que dejes un comentario contando qué te impactó más, y a que te suscribas para seguir descubriendo historias como esta. Y dime, ¿qué leyenda te gustaría explorar a continuación? ¿Qué figura olvidada del pasado quieres que volvamos a despertar? Porque mientras haya quienes pregunten, quienes busquen, quienes escuchen, las leyendas seguirán vivas. Nos reencontramos pronto, bajo otra estrella, en otro puerto, en otro tiempo entre leyendas.